Bienvenidos a su canal Alta Ciencia. Antes de comenzar, por favor, suscríbete a mi canal para seguir produciendo contenidos para ti. El castellano es la tercera lengua más hablada del mundo por el número de hablantes que la tienen como lengua materna, tras el chino mandarín y el inglés. Lo hablan como primera y segunda lengua entre 450 y 500 millones de personas. La historia del castellano inicia aquí, en este extenso territorio denominado Península Ibérica, situada en el sudoeste de Europa y rodeada por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, uniéndose al resto del continente por el noreste. Antes de la llegada de los romanos a este territorio, existían una gran variedad de lenguas que convivían en esta península. Estas lenguas tuvieron contacto entre ellas e incluso a veces se influyeron y se mezclaron. Estas lenguas nativas o prerromanas eran el ibérico, lenguas celtas, lenguas tartésicas, lengua fenicia, vascuence o euskera. Con la llegada de los romanos en el siglo II a.C., se produce la romanización. La romanización es el proceso por el cual la península ibérica pasa a formar parte del mundo cultural romano. Esto supone no solo un cambio de lengua, sino también un cambio de cultura. La desaparición de las primitivas lenguas no fue instantánea, sino que hubo primero una etapa de bilingüismo, es decir, de convivencia del latín con la lengua autóctona, que fue más o menos largo según las zonas y las capas sociales. Superada esta etapa, fue cuando los habitantes de Hispania tomaron el latín como su lengua. La lengua que aprendieron los hispanos no era el latín clásico de los autores latinos, sino el latín vulgar, que era el que conocían los soldados que vinieron a la península y el que hablaban los comerciantes y los colonos romanos que tuvieron contacto con el pueblo. A principios del siglo V, un conjunto de pueblos germánicos atravesaron el Pirineo y se instalaron en Hispania. Los que se establecieron más ordenadamente fueron los visigodos, que eran los pueblos más civilizados de entre los germanos y que ya habían tenido contacto con el pueblo romano. Lo más característico de esta colonización es que incluso llegaron a adoptar la lengua de los vencidos, el latín, desapareciendo así una de las barreras existentes entre las dos culturas. Tras la invasión de los visigodos, la península quedó sin comunicación con el resto de los territorios que hablaban latín. Esto originó que el latín vulgar peninsular siguiera en cada lugar sus propias tendencias y se formaran así las lenguas romances. A menudo utilizamos las palabras germanas, como por ejemplo guerra, robar, dardo, espuela, espía, ganar, falda, ropa, sala, lonja, bandido, embajada, orgullo, burla, Álvaro, Fernando, Alfonso, Gonzalo, Adolfo. Luego se produce la influencia del árabe en el castellano. Los árabes entraron en España a principios del siglo VIII y permanecieron hasta finales del siglo XV. Por tanto, estuvieron 8 siglos. El resultado de esta convivencia tan larga es la influencia mutua. Ni los cristianos adoptaron el árabe como su lengua, ni los árabes optaron por el latín, sino que las dos lenguas convivieron. Las palabras árabes, después de las latinas, son las más numerosas del vocabulario castellano. Contamos con más de 4.000, que son de mucho uso, y la mayoría de ellas comienzan por alcachofas, almohada, algodón, alfileres, almacén, alfombra, alcalde, aunque también hay otras como zanahoria, berenjenas, azafrán, ajedrez, babucha y cifra. Al tiempo que los árabes ocupaban la península, las regiones cristianas del norte estaban descontentas e emprendieron la reconquista de los territorios ocupados. La península, por tanto, estaba dividida. Las montañas del norte las ocupaban los cristianos y el resto del territorio los árabes. Muy lentamente los cristianos fueron avanzando, conquistaron territorios y crearon varios reinos en los que se formaron los dialectos distintos, aunque con características comunes, ya que todos proceden del latín. De oeste a este encontramos los siguientes núcleos cristianos con sus correspondientes dialectos románicos: gallego-portugués, astur-leonés, castellano y catalán. El castellano tuvo su origen en Cantabria. Los castellanos mostraron un carácter rebelde, menos sometido a influencias externas, que influyó en que su lengua tuviera una gran vitalidad e individualidad. También las circunstancias históricas y geográficas favorecieron la constitución de una lengua original, independiente y más evolucionada que las demás. La aparición del castellano en la escritura fue lenta y no empieza a apreciarse hasta el siglo XI. En la época de los reyes católicos se convierte en idioma nacional y es cuando Helio Antonio de Nebrija escribe la gramática de la lengua castellana en 1492.
Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, por favor, dale like y suscríbete a mi canal para seguir produciendo contenidos para ti. Hasta luego.